Muy buenas tardes a todos. Creo que todos están muy interesados en el tema que vamos a tener en esta tarde, principalmente los casados. Yo quisiera saber cuántas personas casadas hay en esta tarde. Levanten su mano, por favor. No importa que sean divorciados o viudos, pero casados alguna vez en su vida. Casi el 90%. 2 veces. Bueno, pues ojalá que después de esta conferencia ya le pares. Y se quede en 2 nada más y la tercera sea la definitiva. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí en este auditorio de Pemex. Le damos las gracias a todas las autoridades que nos hacen posible el primer miércoles de cada mes traer este tipo de conferencias. Y en esta tarde creo que el tema es algo importante y es muy interesante que nosotros podamos verdaderamente saber cómo se usa el sexo dentro del matrimonio. No quiero ponerme en esta tarde como una autoridad en sexología, pero sin embargo sí quiero abrirles a ustedes un libro que es muy importante y es la Biblia. Y quiero que ustedes escuchen lo que la Biblia piensa. Creo que es hora de poder darle oportunidad a la Biblia, a ver cuál es la opinión de este libro acerca de una de las cosas más importantes y más vitales del matrimonio, como es la vida sexual. Todos sabemos que el sexo es una de las partes más importantes del matrimonio. Es tan importante que a través de nuestras estadísticas, en colaboración con el Seguro Social y con el ISSSTE, hemos llegado nosotros a descubrir que la tercera parte de los divorcios en México y en Latinoamérica, o sea, 1 de cada 3 parejas, se divorcian por problemas sexuales. Hay un problema sexual en la vida y hemos nosotros también descubierto que cuando una pareja tiene una vida sexual adecuada y saludable, hay más probabilidades de que duren juntos que de aquellas que se divorcian principalmente por carecer de información acerca de la vida sexual dentro del matrimonio. Como el sexo es algo privado y durante muchos años se hizo un tabú del sexo, se mencionaba hace 25 años a nuestras abuelitas el sexo y se escondían debajo del colchón. Era algo que no querían hablar de ello cuando es algo hermoso a la luz divina de aquel que lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo dentro de sus propósitos y nunca fuera de los propósitos que Dios estableció. Es importante y saludable en esta tarde, repito, tener una información correcta al respecto y así poder vivir y disfrutar aquello que Dios hizo con sumo cuidado. Vamos a ver en esta tarde 3 áreas. En primer lugar, la creación del sexo y para qué sirve. En segundo lugar, quiero hablarles a ustedes cómo podemos tener relaciones sexuales dentro del matrimonio desde el punto de la Biblia, para disfrutarlas más que comprando revistas pornográficas. Y en tercer lugar, les voy a contestar a ustedes aproximadamente 8 o 9 preguntas, que son las más clásicas dentro de las preguntas que hemos tenido en nuestros auditorios acerca de la vida sexual. Vamos a ver en primer lugar en esta tarde quién es alguna autoridad para hablarnos del sexo. ¿Podemos nosotros recurrir a psiquiatras o a psicólogos o a la doctora Corazón para que nos orienten acerca del sexo? Creo que si yo tengo un reloj descompuesto, no voy a ir con un zapatero para que me diga por qué está funcionando mal. Porque el zapatero se dedica a hacer zapatos y el relojero a hacer relojes. Si yo busco ayuda para componer mi reloj, tengo que ir con la persona que hizo el reloj. Y si nosotros en esta tarde queremos arreglar nuestros problemas sexuales de frigidez, la menopausia y de todo lo que voy a hablar en esta tarde, tenemos que recurrir al libro de los libros, a la Biblia, y encontrar en esta tarde cuál es la respuesta de la Biblia acerca de la vida sexual en el matrimonio. En el libro del Génesis, abriendo luego la Biblia, en los versículos 26 y 27 encontramos estas palabras. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuchen, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla
y gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera cosa que aprendemos esta tarde es que Dios es el creador del sexo. El impulso que tienen los animales y el impulso que nosotros tenemos es el mismo impulso que tienen también las plantas. Y si no pudieran tomar el polen ciertos animales para poder hacer la fecundación entre las plantas, no podría haber tampoco reproducción. Pero hay una diferencia enorme entre la reproducción y el impulso sexual dentro de los animales y entre el impulso sexual dentro del hombre. Si Dios, pues, es el autor y el creador del sexo, Él es la única autoridad que nos puede decir con amor y con verdadero interés para nuestras vidas cómo podemos nosotros disfrutar la vida sexual. En segundo lugar, encontramos nosotros que el propósito principal por el cual Dios creó el sexo fue para traer almas en colaboración con Él a este mundo. El sexo fue creado por Dios para poder traer almas, seres humanos, a este planeta. El Salmo 127, versículo 3, dice así: porque bendición de Jehová es el fruto del vientre. Dios aprueba y Dios bendice que nosotros traigamos hijos a esta tierra dentro del matrimonio. Una vez una persona me dijo después de una conferencia: oiga, señor, pero usted no se ha dado cuenta que somos aproximadamente 5,000 millones de habitantes en la tierra, o sea, 5 billones de personas. Creo que ya llenamos la tierra. Y yo le contesté: la tercera parte de los habitantes que han nacido en esta tierra no han venido a través de un matrimonio. Hay una cantidad de hijos bastardos en este mundo en que vivimos como ustedes no se imaginan. Resultado de una canita al aire, resultado de meterse con la sirvienta una noche cuando la señora se fue con la suegra, resultado de las drogas, resultado de pasa la jarra, eso que tú quieres quiero yo, pantalones los atrevidos. Solamente en Estados Unidos encontramos 15 millones de niños sin un papá. 15 millones de niños en Estados Unidos que no tienen más que un solo papá. Resultado de haz lo que tú quieres y vive como tú quieres. Pero no solamente Dios hizo el sexo para que nosotros pudiéramos traer hijos, sino que lo más maravilloso de todo es que la Biblia dice que Dios hizo el sexo para que lo disfrutáramos dentro del matrimonio. En el libro de Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 19, leemos estas palabras: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Escuchen, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto significa que cuando Dios me hizo, Dios diseñó en mi cuerpo zonas erógenas altamente excitables. Y cuando Dios diseñó el cuerpo de una mujer, lo diseñó con zonas erógenas altamente excitables. Y estas zonas erógenas que nos excitan a los hombres y a las mujeres, la Biblia es bien clara en cuanto a tratar de usar ese mecanismo antes del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen delante de Dios, el hombre y la mujer tienen todo el derecho de la Biblia, el derecho divino, el derecho de la sociedad y el derecho moral de disfrutar sus cuerpos en la forma que ellos quieran dentro del matrimonio. Encontramos también en el Evangelio de Mateo capítulo 19 que Jesucristo no se asustó con el sexo. Es más, el Señor Jesucristo lo aprobó. En el versículo 4 al 6 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo encontramos que dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Damas y caballeros,
¿Qué se imaginan ustedes que Cristo quería decir cuando Él mencionó una sola carne? No sé por qué, pero a través de muchos años, muchas religiones han hecho el sexo como algo sucio, algo cochino, algo que no debe de ser. La Biblia es clara en cuanto a las personas que sirven a Dios. Existe una religión donde prohíbe que sus ministros o sus sacerdotes se casen para servir a Dios mejor. Quiero decirles en esta tarde con toda sinceridad que esto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 8, dice que los obispos se casen con una mujer. Entonces, en lugar de que la Biblia prohíba y diga que es mejor estar soltero para servir a Dios, la Biblia dice, mejor es casarse que quemarse. Es mejor casarse a estar sufriendo el impulso sexual, a estar masturbándose, a convertirse en homosexual o en lesbiana, porque Dios sabía cuando nos dejó sus instrucciones que era lo mejor para nosotros. Entonces no hay ningún fundamento bíblico para el celibato o para la castidad, ya sea de las mujeres como monjas o de los hombres como sacerdotes. En tercer lugar, ¿por qué Dios creó el sexo y por qué lo bendice en el matrimonio? Vamos en 1 de Corintios capítulo 7, en los primeros 2 versículos a responder esta pregunta. 1 de Corintios capítulo 7, los que tengan Biblias, veo que esta tarde hay mucha gente con su Biblia, gracias a Dios por eso, no importa qué Biblia tengas, católica, ábrela y vas a encontrar lo mismo, protestante lo mismo, la Biblia son todas iguales, así que cualquier Biblia que tú abras en esta tarde vas a encontrar las mismas palabras. 1 de Corintios capítulo 7 dice así, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Señoras y señores, ¿ustedes creen que el autor y el creador del sexo no sabe que nosotros necesitamos una mujer? ¿Y ustedes creen que él no sabe también que esa mujer necesita un varón? Entonces, por causa de las fornicaciones, Dios instituyó el matrimonio. Y el matrimonio es la institución más antigua de toda la humanidad. Antes que se formaran las sociedades anónimas, antes de que se formaran los sindicatos, las escuelas y las mismas naciones y el derecho, el matrimonio fue instituido por Dios en el primer capítulo de su santa palabra, la Biblia. Ahora nosotros encontramos también aquí mismo, en el versículo 3, que el sexo dentro del matrimonio es un deber. El marido, dice la Biblia, cumpla con la mujer, escuchen cómo le llama, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Escucharon, señoras? No castiguen ni usen al sexo como un chicote contra el esposo. Pues hoy en la noche, nada de nada. ¿Por qué? Porque me enojaste y me hiciste cara de fuchi. La Biblia dice que el sexo dentro del matrimonio es un deber conyugal. Es algo que tenemos que cumplir, es una responsabilidad delante de Dios. Pero también nos dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse calmadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La Biblia dice en tercer lugar que cuando un matrimonio se abstiene de relaciones sexuales por más de un mes o de 2 meses, cualquiera de los dos cónyuges va a ser expuesto a tentaciones de adulterio. Cuando yo era joven me acuerdo que tenía un trabajo de agente de ventas donde viajaba mucho. Gracias a Dios que no estaba casado en ese tiempo, pero me acuerdo que mi compañero de viaje me decía, cada vez que salíamos, Armando, acompáñame. ¿A dónde? Con las muchachonas. ¿Y para qué quieres que te acompañe? Y me dices que tengo un mes fuera de mi casa y ya estoy arañando las paredes. Y yo le decía, ¿y tu esposa qué crees? ¿Qué crees que cuando pase el lechero y el tendero y el panadero y las personas que van y le tocan a la casa, ¿tú crees que ella no tiene las mismas tentaciones que tú? Claro que las tienen, pues si no son hechas de papel ni tampoco de helado Yum Yum. Las mujeres también tienen las mismas tentaciones que nosotros tenemos. La Biblia dice, cuando tú tengas un trabajo en Pemex, vete corriendo a tu casa en la noche.
No te detengas y trata de poder tener relaciones con tu esposa satisfactoriamente. Si te quieren ofrecer un trabajo donde vas a viajar 3 meses o 4 meses al año y ver a tu esposa 5 meses al año, déjame decirte, vas a ganar el mundo y vas a perder tu esposa. Es preferible ganar menos dinero, pero vivir con nuestra esposa a tener un trabajo donde la mayor parte del tiempo no podemos tener relaciones sexuales. Dice la Biblia también en el capítulo 6 de Proverbios que uno de los enemigos más grandes que existen dentro de un matrimonio es el adulterio. ¿Qué cosa es el adulterio? Dice la Biblia en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 32 al 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que el tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Cuando nosotros nos casamos, pongan atención en esto, nuestra unión, si es física solamente, van a durar muy poco. Si es una pasión solamente, van a durar muy poco casados. Cuando pase la pasión, no va a haber madurez en ustedes y se van a divorciar. Porque él quiere pasión con muchachas bonitas y ella quiere pasión con muchachos galanes. Entonces, en un matrimonio tiene que haber atracción espiritual para que pueda haber éxito. Tiene que haber atracción intelectual. ¿Te imaginas casarte, por ejemplo, que tú seas un ingeniero con una sirvienta? ¿De qué vas a platicar con ella? Posiblemente una sirvienta puede casarse con un hombre que tenga su nivel cultural, pero es una mentira el que tú te puedas casar teniendo una carrera con una muchacha ignorante. ¿Por qué? Porque cuando tú la presentes en sociedad, no te va a dar vergüenza por lo humilde de su condición, sino porque la muchacha no sabe abrir la boca. Y cuando la abre, va a hablar unas barbaridades tremendas que te va a meter en aprietos muy profundos. Entonces tiene que haber un nivel de intelectualidad aproximadamente para tener éxito también en un matrimonio. Pero también hay una unión espiritual. Cuando mi esposa y yo nos unimos, de acuerdo a la epístola de Melchor Ocampo, que a todos nos leen aquí en México, dice que en las buenas y en las malas, aunque se vuelva paralítica ella o yo, aunque a los dos nos dé tifo, nosotros tenemos que estar unidos. Porque nos casamos, no porque sea bonita, no porque tiene salud, sino que en las buenas y en las malas vamos a seguir casados hasta que la muerte nos separe. Cuando ustedes se casan y tienen un cónyuge que les pone, como dicen vulgarmente en italiano, los cuerninini, o cuando les pone, como dicen en castellano, los cuernos, la confianza y la fidelidad entre los dos cónyuges se rompe. Entonces ella descubre que él se fue con otra mujer. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes los hombres. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar para que ellas nos vuelvan a tener confianza? Tu hogar se va a convertir en un infierno, pero tú eres bien macho. Tus amigos se van los sábados a ver películas pornográficas y a los prostíbulos y tú no tienes los suficientes pantalones para decirles a tus amigos, qué pena me dan todos ustedes que sus esposas no los satisfacen. Cuando un hombre me preguntó una vez y me dijo, Armando, ¿qué eres marica o qué eres, que no te gustan las mujeres? Y yo les contesté y les dije a este grupo de ex amigos míos, me dan mucha pena porque quiero decirles que la mujer que yo tengo me satisface. Me dan pena porque ustedes tienen que buscar otras mujeres, por lo que me habla que tu matrimonio es un fracaso. Yo estoy disfrutando mi matrimonio con más de 10 años de casado porque creo que Dios ha puesto una mujer y me ha dado el poder para serle fiel, para amarla hasta que la muerte nos separe. Creo que se requieren más pantalones para serle fiel a una mujer que para engañarla. La Biblia condena el adulterio y nos dice que el adulterio marca a los hijos. Una vez un padre aquí de Pemex, un ingeniero, hace 4 o 5 meses, a la salida me esperó y me dijo, señor Alducin, una vez llegó mi hijo y me dijo, papá, ¿por qué me prohíbes fumar marihuana si tú engañaste a mi mamá hace 1 año? ¿Sobre qué bases morales, papá, me puedes decir no hagas esto cuando en tu vida estás marcado porque tienes un amante? En cualquier momento se lo digo a mi madre y tú no tienes absolutamente ninguna plataforma moral para poder darme un consejo, papá. Prefiero ir a pedírselo a un amigo que tú, que eres mi padre y engañaste a mi madre. El hombre no se da cuenta
de la gravedad del adulterio. El hombre cree que es algo de machismo, es algo de que tiene que ser así. Vimos también que cuando un hombre llega a los 45, 50 años de edad, se olvida de la mujer, se olvida de la fidelidad de la esposa y quiere probarse a sí mismo. Entonces busca muchachas jóvenes. ¿Por qué creen que hay tanto viejo rabo verde en México? En todos los puestos de periódicos y en las películas. Vean los viejitos, ahorita antes de entrar aquí, estaba un viejito ahí viendo unas fotografías como de 75 años de edad, no creo que esté aquí en esta tarde el señor, pero ahí estaba, se le caía la baba viendo ahí las muchachas desnudas en el periódico, pero le conté los minutos, 10 minutos viendo estas mujeres desnudas. Yo me pregunto quién o qué clase de persona tendrá por esposa. Me da mucha tristeza de veras que podamos alimentar nuestra mente con cuerpos que no sean nuestras señoras. Ahora, vamos a preguntarnos en esta tarde, para poder saber si nuestras relaciones sexuales son adecuadas y buenas. Cuando yo tengo una relación sexual con mi esposa, ¿la uso para alcanzar mi propia satisfacción física nada más? Si tú respondes sí, o sea, si eres como un gallo de pelea, que solamente tienes una relación, te limpias la boca y te paras y te vas y no la besas después de tener el coito con ella, no la acaricias, no pasas un tiempo con ella en la cama, déjame decirte, te has convertido en un animal. Las relaciones sexuales no deben ser egoístas y la relación sexual tiene que ser algo que nos una en un romanticismo que se ha perdido por la depravación de las películas y de las revistas que invaden todos nuestros medios de comunicación. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué efectos están produciendo en nosotros nuestras relaciones sexuales hasta este día? Las relaciones sexuales no deben ser degradadas, ni traer vergüenza o sentido de culpa, reproche o frustración. Hay hombres que usan a la mujer como un instrumento. La mujer, caballeros que me escuchan, sabe perfectamente bien porque percibe antes de tener una relación sexual, el grado de amor o de atención que tú tienes antes de que tú la lleves a la cama. Cuando una mujer no es cortejada antes de tener un coito con ella, cuando una mujer de repente tú llegas al cuarto y le dices en 5 minutos quítate la ropa y en 15 minutos ya estás viendo Magnum, entonces yo pienso que tu mujer va a sentirse insegura, va a sentirse que es un objeto y ¿cómo crees que va a responder a ti? Te va a responder exteriorizando su frustración sexual, su forma como tú la usas, porque tú tienes 40 o 50 años de edad, vas a los prostíbulos, te has acostado con prostitutas, pero no has aprendido a acostarte con la mujer que amas. Es muy importante, caballeros, que nosotros sepamos en esta tarde que una mujer necesita estar preparada emocional y psicológicamente para tener un coito con un hombre. La mujer necesita ser cortejada y desde la mañana tú necesitas besarla, necesitas acariciarla, necesitas decirle antes que tú la amas, necesitas preparar la alcoba, necesitan los dos oler a perfume, necesitan preparar la recámara, necesitan poner música romántica para que cuando llegue el coito o el clímax del sexo sea algo bendecido por Dios. Algo de tú digas, Dios mío, esto es maravilloso, y donde ella diga, he encontrado una satisfacción que jamás había tenido con el hombre que yo amo. Qué triste es que ni en las escuelas, ni en las preparatorias, ni en las universidades se encuentre orientación sexual. Y la que existe es una orientación a nivel biológico, a nivel fisiológico, pero nunca desde el aspecto moral, que es lo más importante en esta orientación. Es importante entonces que el sexo sea algo romántico dentro de nuestro matrimonio, una expresión mutua de amor, una expresión de un ajuste entre dos personas que verdaderamente se aman. Que la mujer sienta, después de tener relaciones contigo, realmente no quería solamente descargarse fisiológicamente, no quería solamente eyacular conmigo, él quería tener algo que nos identificara y esto se encuentra después del coito. Después de que ustedes tienen las relaciones, si quieres tener una relación de este grado con tu esposa, vete a un prostíbulo. Pero si te vas a acostar con tu esposa, hazle sentir que ella es mujer. Hazle sentir que la amas. Hazle sentir después de esto que ella tiene realmente la seguridad de que tu corazón está con su corazón. Una mujer que no tenga el sentido de seguridad
y de que es agradable sexualmente, es una mujer frustrada con sus hijos y con su esposo. No me extraña entonces porque a muchos de los hombres tienen divorcios continuos. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como las personas que no conocen a Dios. ¿Cuántas personas en esta tarde pueden reírse, pueden burlarse y decir, ay, están hablando de Dios? Y yo te digo, ay, eres un pobre miserable, próximo a dirigirte al divorcio, porque prefieres tu vida de macho y de ateísmo a de poder disfrutar con tu propia esposa algo que solamente Dios puede bendecir cuando tú le entregas tu corazón a Cristo. Entonces es muy penoso de veras que haya muchas personas que prefieran un camino de ateísmo, de agnosticismo, de escepticismo y que en su propio matrimonio estén dándose cuenta que su propio matrimonio ha fracasado. Es importante también, antes de pasar a las preguntas, que nosotros comprendamos que la Biblia prohíbe cualquier clase de relación sexual, ya sea la masturbación o el lesbianismo o el homosexualismo o el animalismo o el bestialismo, esto es, relaciones con gallinas o con pollos o con perros o con perras o con cualquier animal. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 en adelante, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Biblia es clara al respecto y nos dice en esta tarde, cualquiera de ustedes que no esté casado y esté viviendo con una muchacha o esté viviendo con un muchacho, quiero que tú le digas a tu hombre con el cual vives en esta tarde, si tú me quieres, ¿por qué no te casas conmigo? Te está viendo la cara de boba y te está diciendo te amo y te está prometiendo el sol y las estrellas, pero si él fuera hombre y viril y responsable y con convicciones, él te llevaría. Y tú le puedes decir, o él te puede contestar, mira, un papel no nos va a unir. Es la pregunta clásica de todos los jóvenes. Es que un papel no nos va a significar de que nos amemos. Miren, caballeros, todos nosotros en esta tarde, algunos somos licenciados en Derecho, otros en Criminología, otros en Asuntos Familiares, pero sabemos algo muy importante cuando estudiamos leyes, que el derecho y las leyes fueron hechas para proteger a la familia. Y cuando tú te casas con alguien, no es el papel el que te dice que estás casado, pero el papel sí te protege si él te quiere abandonar y tienes tú el derecho de acusarlo de polígamo o lo puedes acusar de abandono de hogar. ¿Y quién lo puede obligar a que se case contigo cuando él te embarace y tú te descuides? Si no es la ley que les dio el papel y que les dijo que los jueces protegerán a la mujer. Entonces, que no te engañen diciéndote, un papel no nos va a unir. No nos va a unir, pero sí es una garantía chiquito de que tú respondas cuando yo me embarace delante de ti, de mi familia y de mis amigas. La Biblia prohíbe la fornicación y hay miles de respuestas en este respecto. Ustedes pueden escuchar los cassettes que se llaman La Biblia y el sexo. Vamos ahora a contestar algunas preguntas clásicas acerca del sexo. Una de las preguntas más importantes que nos han hecho es la siguiente. ¿Se pueden tener relaciones sexuales dentro del embarazo? La respuesta es sí se pueden, aproximadamente 6 semanas antes del parto. Si tú estás embarazada, sí pueden tener relaciones sexuales, pero al aproximarse a la 6ª semana o a la 5ª semana para que el niño nazca, es mucho mejor que consultes a tu médico. Otra pregunta. ¿Afecta el cansancio físico y mental las relaciones sexuales? Definitivamente. El cansancio físico y
mental afecta al hombre principalmente porque el hombre necesita estar relajado para poder funcionar de una manera más adecuada en el área sexual. Irse a la cama tarde, señores, es muy negativo para las relaciones con tu esposa. Hay hombres que llegan a las 11:30 a su casa, a las 12 de la noche. Por si fuera poco, ven la televisión. Y la televisión, ustedes saben que absorbe energía mental de nuestra mente. Cuando tú estás viendo la televisión, tú estás concentrado y esas ondas eléctricas que está emanando la televisión entran a tu mente y te cansan mentalmente. Ver la televisión cansa mentalmente, sabiendo que los niños están dormidos, que el teléfono está descolgado para poder tener una relación sexual más adecuada. Entonces entendamos que hay que preparar la atmósfera, la recámara, la psicología para poder tener relaciones sexuales más adecuadas. Otra pregunta, ¿qué acerca de las posiciones en las relaciones sexuales? ¿Cuál es la mejor posición para tener el coito entre ambos cónyuges? La respuesta de la Biblia es la siguiente: cualquier posición es buena mientras los dos la disfruten. Es importante que en esto de las posiciones exista una comunicación entre el hombre y la mujer. Hay posiciones que a las mujeres las lastiman o les hace daño. Entonces, si él es un salvaje, un gallo de pelea o de Jalisco, y quiere usarla a ella solamente como un objeto, sin preguntarle a ella si está disfrutando la relación sexual, ella puede verse cohibida y puede hasta volverse frígida en sus relaciones con el hombre. Si no hay comunicación entre nosotros, y yo no le pregunto a mi esposa, ¿qué te gusta mejor? ¿O de qué manera te gusta mejor? ¿De qué forma los dos podemos disfrutarlo? Entonces no hay confianza entre los dos para mejorar nuestras relaciones sexuales. Varones, seamos atentos, seamos considerados, preguntándoles a nuestras esposas qué manera o qué posición están ellas disfrutando mejor. Cuarta pregunta, ¿qué causa la frigidez en una mujer? La frigidez en una mujer, esto es muy importante, no es, como vulgarmente han dicho muchos médicos, algo físico. La frigidez es mayormente causada por problemas emocionales y psicológicos. ¿Sabían ustedes que después de muchas investigaciones, las clínicas de Sun Valley, la clínica ginecológica de Sun Valley, California, y de San Diego descubrieron que el 90% de las mujeres frígidas en Estados Unidos provienen de hogares donde el padre era un hombre frío, seco y egoísta, donde el padre nunca estaba en la casa y donde la niña se formó un patrón negativo acerca del padre. El 90% de las mujeres con problemas de frigidez provienen de hogares donde el hombre era un hombre frío, seco y egoísta con los hijos y con la esposa. El marido que esté casado en esta tarde con una mujer frígida tiene que aprender a tener paciencia con ella, a tratarla con cariño, con paciencia y con atenciones. Es muy difícil que un hombre casado con una mujer frígida pueda obtener respuesta de esta mujer si la trata a gritos o si ha intentado golpearla, porque ella se volverá más frígida aún con la clase de trato o conducta que el hombre le esté manifestando. Quinta pregunta. ¿Qué causa la impotencia de muchos hombres? ¿Qué causa la impotencia de muchos hombres? Tanto la frigidez femenina como la impotencia masculina son debidos a problemas mentales y emocionales. Una de las causas en Latinoamérica de la impotencia o de la eyaculación adecuada de los hombres provienen por las presiones de la sociedad en que vivimos, la falta de ejercicio de muchos galanes y el ritmo de vida actual, o sea, los problemas en el trabajo, el smog y los claxons afectan en el hombre su potencia o el impulso sexual. Quiero decirles a ustedes con esto lo siguiente, que un hombre que vive en una ciudad, que trabaja 10 horas diarias, que escucha decibeles de más de 100 o 120 decibeles diarios, que tiene mucho plomo de tanto smog en su cerebro,
y que llegue la noche y tiene una esposa que anhela tener una o dos relaciones sexuales diarias, él no va a poder. Es imposible. Y aparte de eso, come tacos de carnitas y quesadillas, todavía la molamos mucho más. Entonces, un hombre que viva en el campo, que tenga oxígeno, que trabaje menos y que tenga una alimentación más adecuada, balanceada en verduras, vegetales, nueces, les recomiendo las nueces y las almendras, son altamente proteínicas, las nueces y las almendras. Los mariscos, algunos dicen que dan resultado, pero yo me he cansado de preguntarle a personas expertas en nutriología y nadie me ha podido aseverar que esté comprobado que los mariscos puedan alterar o puedan darle al hombre más potencia. Ahora vamos a contestar la sexta pregunta. ¿Afecta la vasectomía la potencia y la virilidad del hombre? No sé cuántos de ustedes en esta tarde ya decidieron no tener hijos. Pero si ustedes han llegado a esa decisión de ya cálmate, la familia pequeña vive mejor, y quieren seguir con esa filosofía, ¿por qué mejor tú, amigo, en lugar de ella, o nosotros mejor, no vamos a que nos hagan la vasectomía? No vamos por el tabú que existe de que vamos a perder potencia y virilidad. Escuchen esto. La vasectomía es una operación de los testículos donde se hacen 2 incisiones y no afecta en lo absoluto ni la potencia ni la virilidad del hombre. Este resultado proviene de la clínica de Rochester, Mayo, del Scott & White Clinic de Tulsa y de Boston, en Texas, y de las clínicas del Seguro Social en Latinoamérica. No existe ninguna prueba médica de ningún hombre afectado por la vasectomía en cuestión de reducción de su potencia o virilidad sexual. Séptima pregunta. ¿Afecta la masturbación la vida sexual? Sí, definitivamente la masturbación es uno de los más grandes enemigos de la vida sexual. Antes y después y durante el matrimonio. Y les voy a decir las razones de la Biblia. Un hombre antes de casarse que practica la masturbación constantemente y hace un hábito de la masturbación durante su juventud, hallará muy difícil poder satisfacer a su mujer, pues no podrá tener control sobre la eyaculación. ¿Escucharon? Cuando tú estás acostumbrado a masturbarte, estás acostumbrado a eyacular antes de tiempo. Y cuando tú te cases, vas a encontrar que no vas a poder esperarte hasta que tu mujer tenga el orgasmo para poder eyacular, por cuanto eres una persona que desarrollaste un hábito físico y mental en tu cuerpo, y en el momento del coito te será imposible el satisfacer a tu esposa. Los hombres que se masturban encuentran frustración en las esposas, y las esposas casadas con hombres que no son potentes o no la satisfacen, o antes de que ella tenga el orgasmo, él pueda eyacular, son hombres que tuvieron el hábito de la masturbación y que posiblemente sigan a estos hombres encontrando más satisfacción en la masturbación que en el coito con su esposa. En el momento de la mujer o en el lugar de la mujer es lo mismo. Una mujer que acostumbra a masturbarse difícilmente va a poder encontrar en el coito y mucho menos alcanzar el orgasmo. Una mujer acostumbrada a masturbarse va a descubrir que ella va a encontrar el orgasmo a través de un vibrador o a través de la masturbación o a través de otras revistas, y no lo va a poder tener con el hombre, porque es el resultado de un hábito que ella desarrolló antes de que ella se casara. Cuando esto sucede, encontramos lo que la Biblia dice: no os engañéis, nadie puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, el hombre tiene que recoger. Hay 6 razones en la Biblia en contra de la masturbación. En primer lugar, la masturbación involucra imaginaciones y pensamientos inmorales. O sea, cualquier persona que se quiera masturbar necesita una revista, o necesita una película, o necesita pensar en alguien que no es o su esposo o su esposa. Y Jesucristo dijo en Mateo 5:28, en verdad os digo que cualquiera de ustedes
que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces para nosotros acostarnos con una mujer es adulterio, pero para Dios el intento es suficiente. En segundo lugar, vimos que la expresión sexual fue diseñada por Dios para que yo pudiera eyacular y mi esposa pudiera tener su orgasmo cuando los dos nos uniéramos. Cuando nosotros nos masturbamos, descubrimos entonces que empleamos medios artificiales para poder tener eso maravilloso que es el orgasmo en la mujer y la eyaculación en el hombre y que Dios bendice en su santa palabra. En cuarto lugar, la masturbación viola 1 Corintios 7:9, que dice, mejor es casarse que quemarse. Si algún joven practica la masturbación, la masturbación va a tener la tendencia de nulificar la motivación más importante y más necesaria para el matrimonio. Y en último lugar, la masturbación defrauda a una esposa, porque ningún hombre tiene el derecho de desperdiciar el semen más que con su esposa. La esposa se siente cuando el hombre no la espera y cuando el hombre no eyacula junto con su orgasmo, repito, con falta de seguridad y con falta de amor de él hacia ella. Octava pregunta. ¿Qué cosa es la menopausia y cómo afecta a la mujer en su vida sexual? La menopausia es la disminución de la actividad de los ovarios de la mujer. Aun cuando existen grandes cambios o periodos menstruales en la mujer al aproximarse a los 40 años, sin embargo, la menopausia alcanza a la mujer a la edad aproximada de los 50 años. Mientras las mujeres envejecen o llegan a los 50, 60 años de edad, ellas comienzan a perder cantidades tremendas de estrógeno. Las cantidades de estrógeno en las mujeres comienzan a disminuir, repito, a los 50 años de edad. Algunas mujeres, cuando llegan a esta edad y su estrógeno disminuye, aumentan de peso. Otras tienen en el seno, que les escurre constantemente el seno. Otras pierden también el ansia o el sentido de la vida, se vuelven depresivas, se vuelven irritables, se vuelven enojonas entre los 50 y los 60 años de edad. De ahí viene el chiste de las suegras. La mujer que me escucha en esta tarde, quiero decirles a ustedes con la palabra de Dios en la mano, que ustedes, mujeres, deben estar preparadas espiritual y psicológicamente para enfrentar la menopausia, sabiendo que la pérdida de su periodo menstrual no les va a restar feminidad ni tampoco les va a reducir la satisfacción de su vida sexual. Esto está probado física y mentalmente. Ahora bien, los hombres que vamos a llegar a tener nuestra esposa en algún día o en algún periodo de esta vida, tenemos que saber que cuando una mujer ha pasado la menopausia, el intercurso sexual con ellas va a ser un poco más doloroso, porque las paredes de la vagina de la mujer que ha pasado la menopausia se adelgazan y pierden elasticidad. Y cuando nosotros introducimos el pene en su vagina, es importante que las mujeres que estén pasando por la menopausia compren estrógeno o cremas que contengan un alto contenido en estrógeno, y esto va a resolver el problema del dolor en las relaciones sexuales. Entonces, una buena cantidad de estrógeno recetada por tu ginecólogo va a evitar que tú tengas dolores en tus relaciones sexuales después de la menopausia. Y la última pregunta es la que todos están esperando. ¿Hasta qué edad podemos o puede una pareja seguir teniendo relaciones sexuales? ¿Hasta qué edad vamos a llegar para poder seguir complaciendo a nuestras esposas y ellas pudiendo también encontrar satisfacción? La respuesta es la siguiente, y esta es una respuesta médica. Existen parejas en el mundo actualmente saludables. Fíjense ustedes que la salud es la clave, física y emocionalmente, que pueden tener hasta los 80 años de edad 2 relaciones a la semana. No tienen que andar de viejitos rabos verdes allá afuera en la calle. Hay viejitos de 80 años de edad y señoras de 75, 80 años de edad
que si están saludables física y mentalmente y psicológicamente, desde luego, pueden tener hasta 2 relaciones sexuales a la semana. Repito, todo esto va a depender de nuestra alimentación. Si en México seguimos con los tacos de buche y con las quesadillas de huitlacoche y con las aguas de horchata, no vas a llegar ni a los 40. Pero si nosotros entendemos que lo que comemos somos, y comemos muchas verduras, y comemos mucha fruta, y tenemos en nuestra dieta nueces y almendras y yogures y cosas que nos bendicen, menos carne y más pescado y más pollo, vamos a poder relajarnos para poder seguir teniendo relaciones a los 70, 80 y quién sabe hasta el 90. Esto depende de nosotros también. Ahora hay algo en contra de los capitalinos. Las personas que viven en el Distrito Federal no van a llegar ni al tostón, como dicen en mi tierra. Porque las personas y los hombres, repito, que vivimos en la capital, yo gracias a Dios ya me fui de la capital. Tienen su casa ahora en la ciudad de Cuernavaca y vivimos felices, mi esposo y yo y mis hijos, ahí en Cuernavaca. Vengo 4 veces a la semana, pero prefiero viajar y hacer 1 hora y cuarto de mi casa aquí hasta Pemex, que la hora y media que hacía todos los días a dejar a mis niños en la escuela de Tecamachalco a Ciudad Satélite. Vivimos felices, nos levantamos el sol de Cuernavaca, rico el oxígeno, corremos en la mañana y estamos comiendo bien, ya me siento otra vez, ¿verdad?, como el gallo de pelea de Jalisco. Pero aquí en la capital, el smog, el ruido y la contaminación van a impedir que muchos hombres no alcancen los 50 años en su virilidad y en su potencia sexual. Repito, porque si hay algo que afecta la potencia sexual es el medio ambiente y la salud y el alimento que tú comes. Damas y caballeros, el Dios de la Biblia que envió a Jesucristo a este mundo también está interesado en nuestra vida sexual. Él nos hizo y Él anhela nuestra felicidad y por esta razón nos ha dejado instrucciones bien claras respecto al sexo, respecto a cómo debo tratar a mi esposa, respecto a dónde se encuentra la felicidad y respecto a la vida eterna. En esta tarde Él te ofrece las manos taladradas y horadadas de su Hijo Jesucristo. Él te ofrece cambiar tu vida sexual. Él te ofrece darte un amor nuevo por tu esposa, darte otra potencia sexual que antes no habías experimentado. Porque tanto la potencia sexual como el amor entre cónyuges tiene que provenir de Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. ¿De qué te sirve? Dime en esta tarde y contéstame honestamente. ¿De qué te sirve rechazar a ti este mensaje? ¿De qué te sirve seguir en tus filosofías y en tus propias conclusiones y argumentaciones si los resultados en tu matrimonio, con tus hijos y en tu trabajo son negativos? El que me halle, dijo Cristo, hallará la vida y conocerá la vida y la vida entrará dentro de él. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejes tus caminos, que dejes de mascar el chicle burlonamente, que te enfrentes y que seas hombre por primera vez y que sepas que Él existe, que Él tiene un propósito para tu vida y que tú y yo somos responsables delante de Él. Algún día te va a caer una losa de Pemex en la cabeza. Algún día vas a morir sin saber que esa noche era el último día que Él había hablado a tu corazón. Yo te pido que vengas a la cruz de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Renueven su matrimonio, renueven su potencia sexual, renueven sus votos de que hicieron cuando nos casamos, vuelvan el hogar, ese pedazo de cielo que puede convertirse, si tú lo permites esta tarde, a Jesucristo entrar en tu corazón. Muchas gracias por tu atención, que Dios los bendiga y que disfruten sus relaciones sexuales en el matrimonio.